Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Ángel Rodríguez. Él es diputado, presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. No, muchas gracias, Emilia. Importantes temas que hablar en materia internacional, lo que corresponde al rol del Parlamento Latinoamericano, pero también temas de la agenda nacional y sobre todo de cara a lo que va a ser el proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro decía que se iniciaba el día de ayer el mes de la victoria, el 28 son las elecciones internas. Sin embargo, muchos estudiosos de opinión vaticinan que pudiera ser la primera vez que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a confrontar un proceso electoral con viento en contra. ¿Cuáles son las expectativas que hay en este proceso interno? Mira, yo creo que si algo ha caracterizado al Partido Socialista Unido de Venezuela es que es una gran maquinaria de organización popular para los procesos electorales. Y con lo que estamos haciendo en este momento, que es en los 28 días, semanalmente hay un conjunto de actividades que se van a generar. Por ejemplo, hay una semana donde vamos a comunicarnos con todos los sectores del circuito. La primera semana es una marcha, una caravana en todo el circuito electoral como manera de agitación, de información. Después vamos a desarrollar asambleas, visitas casa por casa en esos circuitos, a conversar con la gente. Después vamos a la asamblea con las comunidades de esos circuitos. Y luego vamos a reuniones con los militantes de las unidades de batalla, etcétera. Hay un conjunto de actividades que nos van a permitir un acercamiento más intenso con la población en ese periodo de precampaña. Ahora, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la precampaña o ese proceso de primarias que vamos a desarrollar debe servir para acumular más fuerza de la que tenemos hoy. Más fuerza, más organización y más unidad de la que tenemos hoy. Y yo creo que ese es un elemento básico, porque no se trata solamente de que me conozcan a mí y de lo que yo voy a hacer, sino de potenciar más aún la comunicación con los sectores, la organización, porque aquí hay un chavismo que está bravo porque lo que es la situación, ¿no? Pero hay que sentarse con ese chavismo, conversar con él, explicarle por qué es lo que está sucediendo, a qué se debe esa situación y tratar de ver cómo logramos que todos los sectores participen en el proceso electoral. Diputado, usted ha dado como un punto bien importante, está haciendo referencia a un sector del chavismo que pudiera estar descontento en virtud al escenario económico, social y político que vive el país actualmente. ¿Cómo hacer para que este grupo del chavismo descontento no sea seducido por la oposición y no se plantee como un voto castigo? No, ese chavismo no es gafo, ese chavismo tiene experiencia política en estos 15, 16. Si algo tenemos que agradecerle al presidente Chávez es el crecimiento político de la población venezolana. Yo puedo estar descontento por una situación económica, pero yo sé por quién voy a votar. Yo no voy a votar por quienes generaron aquí, primero y principal, por quienes no tienen proyecto, o no lo quieren decir porque son las políticas neoliberales que se aplicaron aquí en periodos anteriores al chavismo, en la Cuarta República. Ese chavismo sabe y vivió esa Cuarta República. Él puede tener muchos señalamientos hacia cómo se están desarrollando ciertas acciones del gobierno, pero ese chavismo no va a votar por la oposición. El chavismo lo que pasa es que está bravo por las circunstancias económicas que se están presentando, pero tú hablas en pequeño y comienzas a hacer el balance de lo que hemos construido en 15 años, comienzas a decirle cuáles son las circunstancias, los elementos, las situaciones que tenemos hoy y no teníamos ayer. El chavismo no se va a tirar al barranco porque hoy no consiga, suponte tú, un paquete de harina pan o un kilo de leche. El chavismo sabe que este es un gobierno que ha hecho esfuerzos tremendos por mejorar la calidad de vida. Y si tú te pones solamente con hacer un poquito de memoria, ¿qué no teníamos antes y qué tenemos hoy? Yo te lo puedo decir donde yo vivo. Yo vivo en el Pensil, en Puerto La Cruz, en el barrio donde nací. Yo no tenía un médico al frente de la casa. Y ese médico, yo cuando tengo un dolor de cabeza inusual,
yo voy y me chequeo ahí la tensión. Eso en el capitalismo vivido por los venezolanos nunca iba a suceder, todo lo contrario. Se iba, y en un barrio, pues no es una urbanización, es un barrio de Puerto La Cruz. Y ahí hay un conjunto, hay Pedeval, hay Mercal, hay el Bicentenario, con todas las cosas, los operativos que se hacen en esos barrios de Anzoátegui, de Puerto La Cruz y de todo el país. La política, ¿hacia dónde va dirigida la guerra económica? La guerra económica no va dirigida a tumbar al gobierno, va dirigida a quebrarle la voluntad de transformación y de calidad de vida y de mejor educación, la esperanza en términos generales al pueblo chavista. Allí va dirigida la guerra económica, a ver cómo logra que ese chavismo, ese sujeto social que ha permitido avanzar en esta democracia, que ha permitido avanzar en la calidad de vida, en mejor educación, que ese chavismo ha permitido, ese pueblo que el 52, el 53, el 54% del presupuesto nacional vaya dirigido a resolver los problemas sociales, ver con esa guerra económica cómo le quiebra la voluntad a ese chavismo. Volviendo... Y las primarias nos pueden servir a nosotros para comunicarnos y hacer reflexionar más con todas las críticas que nos vengan a ese chavismo que está ahí. Volviendo precisamente al tema de las primarias y al tema electoral, en general ha sido un clamor por parte de la oposición que se fije el cronograma electoral, que está a la expectativa, sobre todo en estos días, ya lo ratificaba la presidenta del CNE, que efectivamente se van a llevar a cabo las elecciones este año. Sin embargo, no hay una fecha concreta, no tenemos la definición del cronograma electoral. Voluntad Popular y Primero Justicia están exigiendo la definición de la fecha. ¿Se pudiera decir que al Partido Socialista Unido de Venezuela no ha hecho presión para que se defina esta fecha? Mira, ¿cuál ha sido la experiencia venezolana? ¿Cuándo se hacen las elecciones aquí presidenciales? Las elecciones presidenciales se hacen normalmente en diciembre. Y la presidenta del Tribunal Supremo ha dicho que en el último trimestre de este año se define el proceso electoral. Y nosotros estamos... O sea, que en estos días ya debería anunciarse la fecha, cumpliéndose los lapsos. Hay voceros que han dicho que es en diciembre, que es la primera quincena, etcétera. Tradicionalmente siempre ha sido así. Y nosotros no vamos a ir a unas elecciones sin decir el cronograma. Pues es parte de esa campaña para desprestigiar a un órgano como el Consejo Nacional Electoral, que tiene una legitimidad tremenda, porque la MUD, sus primarias, en el pequeño escenario del municipio donde lo hizo, utilizó al Consejo Nacional Electoral. Diputado, en materia internacional, ha habido mucho movimiento acerca de lo que está sucediendo en Venezuela. El día de ayer veíamos la declaración de 27 expresidentes iberoamericanos que decían lo siguiente, lo voy a citar, que en Venezuela, en el documento se señalaba que hay un imparable deterioro de garantías democráticas y de derechos humanos, y también se señala la persecución a la prensa y las condiciones de las elecciones. ¿Cuál pudiera ser la respuesta del Parlamento latinoamericano acerca de estos señalamientos que cobran vida en escenarios internacionales? Mira, contra Venezuela hay una campaña inmensa, tremenda, inclusive pudiera denominársele aberrante contra lo que es la institucionalidad del país, la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, etc. Y esa institución de expresidentes no es nada menos que expresidentes que gobernaron sus países. Y yo te puedo poner dos ejemplos, los que estuvieron ahorita. Pastrana, con Pastrana hubo 28.000, casi 29.000 asesinatos en su país. 564 dirigentes sindicales murieron dentro de esos 28. 13.000 y pico de desapariciones. O sea, son gobiernos que no responden a las necesidades populares. Todos esos presidentes, expresidentes, corresponden y responden como clase social a los ricos de esos países, a las oligarquías de esos países, y vienen aquí a ver cómo logran que los representantes de la oligarquía venezolana tengan más asidero del que tienen. ¿Cuál va a ser la respuesta del Parlamento latinoamericano en este sentido? Un rechazo total a la injerencia, porque es una injerencia interna dentro del país. Es como si
Es como si expresidentes venezolanos fueran a opinar sobre la situación colombiana en Colombia y a encabezar manifestaciones y a dar mítines, a dar ruedas de prensa y hacer todo ese conjunto de actividades sobre falsedades reales. Diputado, se nos agotó el tiempo. Está Brevemente. En Gaceta Oficial ayer se declaraban zonas operativas de defensa integral en virtud de las incursiones que está teniendo ExxonMobil en el Esequibo. ¿Cuál es la postura de Venezuela en este sentido? Mira, la postura de Venezuela ha sido la de defender al Esequibo. Ha habido unos reclamos bien fuertes a la ExxonMobil. Se siguen desarrollando las actividades diplomáticas ahorita con el nuevo presidente en Guyana, pero el contexto donde se está desarrollando eso, un ejemplo para que tú observes cómo hacia el país se dirige una campaña de un amplio espectro. Acabamos de hablar de la participación de expresidentes en el proceso de apoyo y de agitación interna a favor de la oposición venezolana. Pero a nivel internacional también se generan acciones que están dirigidas a ver si se constituye un conflicto con Guyana. La Exxon, su papel como empresa de Estados Unidos, no del gobierno, sino transnacional de Estados Unidos, está viendo cómo afecta las relaciones que se están generando nuevamente en función de buscar un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, la Exxon genera un conflicto importante en una zona en reclamación y Venezuela acaba de sacar una gaceta oficial donde declara una zona de defensa estratégica de la nación. Y es importante porque eso nos permite dejar clara cuál es la intención nuestra con relación a un territorio en reclamación. Si la Exxon sabe que esa es una zona en reclamación, que es una zona en disputa internacional desde hace 200 años, ¿qué intención tiene en meterse o aceptar la invitación a participar en ese proceso? Acuérdate que la Exxon salió de la faja y el objetivo central es ver cómo se genera un conflicto entre países para que Estados Unidos tenga acceso a la faja, como tiene acceso al petróleo de Irak, como tiene acceso al petróleo de Libia, como tiene acceso a un conjunto de riqueza en el mundo, producto de que empresas de esas características como la Exxon, sería bueno estudiar el caso de la Exxon y Kurdistán. Lo vamos a invitar nuevamente específicamente para hablar de ese tema, pero por ahora se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias al diputado Ángel Rodríguez, el expresidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Gracias por estar con nosotros esta mañana.